La paz de Cristo, hermanos. Feliz martes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia siempre celebra algún santo y esto es una cosa bellísima, hermanos. Y hoy hay dos santos bien particulares. Uno es San Belarmino, obispo y doctor de la iglesia. Ambos son doctores de la iglesia, los que quiero mencionar brevemente. Roberto Belarmino es un obispo, doctor de la iglesia, nacido en Italia. La otra es una alemana, se llama Hildegarda de Bingen, también doctora de la iglesia, una virgen consagrada al Señor. Y estos dos santos, hermanos, no entro en detalle la vida de ellos, son gente que ha vivido profundamente la llamada que Dios les ha hecho, de continua conversión, gente que ha servido a la iglesia. Estos son puntos en común. Han servido a la iglesia, han sabido corregir también, dar palabras fuertes a quien tenían que darles palabras fuertes, incluso si eran autoridad. Y han hecho frente también a herejías, Belarmino a la herejía protestante, Santa Hildegarda a la herejía cátara, que despreciaba el mundo. Bien, estos santos, la cosa más importante que tenían en relación con la reforma de la iglesia, porque ambos santos tuvieron también una voz profética en relación a la iglesia. Y la reforma de la iglesia, más que verla en las instituciones, en los cambios de estructuras y demás, la vieron como una cosa fundamentalmente de conversión. Estos dos santos han dado una voz profética de llamada a la conversión. Belarmino, en el tiempo después de Trento, esto en el siglo XVI, caballo siglo XVII, y Hildegarda, siglo XII, vivió en el siglo XII, a caballo del siglo XII, anunciando la palabra de Dios, la llamada a la conversión. Bien, hermanos, ¿y qué nos ayuda a nosotros en la conversión? Porque la conversión no es de forma primordial un acto de nuestra buena voluntad. No es un voluntarismo, no es una cuestión del solo esfuerzo mío. Esto no es la conversión. Cristo no ha venido al mundo para decirnos esfuérzate, aprieta bien los puños para que te salves. Si fuese esto solamente, a nosotros Cristo no nos sirve para nada. Ya nosotros sabemos muchas cosas que están mal en nuestra vida. Y la realidad es que nos faltan fuerzas. A ti y a mí nos faltan fuerzas. Nuestras solas fuerzas nos bastan para ser felices, para vivir una vida de conversión, para alcanzar la meta de nuestra vida. No nos bastan nuestras fuerzas. Por eso la conversión, hermanos, que es la verdadera felicidad, la paz del corazón, y el camino de la conversión es el camino que nos lleva a nuestra meta de realización. Y la conversión es un don de Dios sobre todo. Y la luz que ilumina nuestras conciencias, que da fuerza a nuestros corazones, es la palabra de Dios. En la iglesia, en medio de la comunidad cristiana, no existe conversión
hablando solamente de individuos. No, la conversión, hermanos, se gesta dentro de una comunidad cristiana, dentro de la iglesia. Dios ha querido salvar al mundo, salvar a los hombres, no de forma así individualista. Ha querido salvar al mundo por medio de una comunidad, por medio de personas concretas, por medio de un cuerpo eclesial, por medio de la iglesia. Y Dios ha entregado a la iglesia este mandato de anunciar la buena nueva. La palabra de Dios es la palabra que nos ilumina, que nos refuerza interiormente, y de administrar los sacramentos que nos ayudan en este camino de conversión, de vida puesta hacia Dios y en comunión con los hermanos. Por eso en la primera lectura, que es en la epístola a los Corintios, San Pablo nos habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y no se puede amar a Cristo, no se puede tener una relación con Cristo si no tienes una relación con su cuerpo. Por eso este capítulo 11 de la epístola a los Corintios nos pone a hacernos preguntas sobre nuestra vida, sobre cómo vivimos la fe. Por ejemplo, cómo vivimos, la Eucaristía. ¿Tú piensas que tu relación con Dios es una relación únicamente entre tú y Él? ¿Donde no tienen que ver nada los demás? Cuando vas a la Eucaristía, ¿es solamente una cosa tuya y Dios? ¿Conoces tú a las personas con las que estás sentado al lado? ¿Te sientas al lado de alguien? San Pablo, cuando habla del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, dice que cuando un miembro sufre, todos los demás miembros sufren con él. Y cuando un miembro se alegra, es feliz, los demás participan de su alegría, de su felicidad. Pero yo te pregunto, en la comunidad eclesial, en la iglesia, ¿tú sufres el sufrimiento de los demás? ¿Participas del sufrimiento de los demás? ¿Participas de la alegría de los demás? ¿O en tu vida solamente son tus alegrías y tus tristezas? ¿Tú y Dios y nada más? Porque quien vive esta relación, hermanos, no ha abrazado plenamente a Cristo. Quien no tiene una visión comunitaria, eclesial de su relación con Dios, que ojo, una cosa no anula la otra, las dos cosas van juntas. La dimensión íntima, personal, va unida a la dimensión comunitaria con Cristo. No se puede amar la cabeza de la iglesia si no se ama su cuerpo, que es la iglesia. No se puede amar a Cristo aislado, sin relación con la comunidad eclesial. Por eso, pregúntale al Señor, si en caso que no tengas una comunidad donde experimentas esto, pregúntale al Señor, pídele al Espíritu Santo, ilumíname, ayúdame a poder congregarme en una pequeña comunidad. Y si tienes una comunidad, valorízala, agárrate fuerte a ella. Porque por medio de la comunidad cristiana, Dios quiere que tú y yo vivamos esta relación realmente de cuerpo. Esta relación de intimidad con Cristo en relación con los hermanos, donde también mis tristezas y mis alegrías influyen en los demás, porque pueden rezar por mí. ¿Tienes alguien a quien tú le puedas pedir oración? Que conozca tus problemas, que digas, hermano, reza por mí que tengo este problema y este. Bien, ánimo. Esto por un lado. Por otro lado, hermanos, está este evangelio precioso del día de hoy, que nos habla de la potencia de la palabra de Cristo. Ayer escuchamos al centurión que decía, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas una palabra, mi siervo se sanará. Cristo habla y su palabra tiene poder de realizar lo que dice. Y hoy escuchamos lo que nos dice este evangelio sobre la palabra de Cristo.
Del Evangelio según San Lucas. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra de Cristo tiene poder de dar vida a los muertos. Cristo es un Señor, el único Señor que tiene realmente compasión de ti y de mí. Cristo se ha hecho un sacerdote misericordioso. Ha tomado nuestra naturaleza, se ha hecho hombre y ha experimentado en su carne la debilidad. Se ha hecho semejante en nosotros en todo, menos en el pecado. Pero aún no siendo pecador, ha querido que el peso del pecado, sus consecuencias, estuviesen sobre sus espaldas. De manera que Dios en Cristo tiene hacia ti una misericordia perfecta, te conoce profundamente. Y en esta ocasión ve a una mujer viuda. Como viuda era su madre. Hijo único, muerto. Como hijo único es Él, que dará la vida por nosotros. Y Cristo sabe compadecerse de esta persona y le dice a este cadáver, que puede ser que tú y yo hoy seamos así, que tu espíritu y mi espíritu esté muerto, y que seamos como estos programas de Walking Dead, estos muertos andantes, como zombies, gente que camina, que saluda, que sonríe superficialmente, pero que dentro está muerta. Y bien, la palabra de Cristo tiene este poder de hacer en nosotros una criatura nueva, de ir transformándonos gradualmente dentro de la comunidad cristiana. Y Cristo a este hombre, a este joven, le dice: «Joven, a ti te hablo, yo te lo ordeno, levántate, resucita, ponte de pie». Y sucede algo maravilloso. Y este detalle no está aquí en vano. Se dice que se incorporó y empezó a hablar. Empezó a hablar. Esto tiene un sentido muy profundo, hermanos, porque muchas veces, cuando estamos muertos espiritualmente, somos mudos en relación a las cosas que son esenciales. Nos saludan superficialmente, decimos cómo está, muy bien y todo, y tenemos conversaciones muy vacías, superficiales, pero las cosas profundas, hermanos, que tienen relación con nosotros, que son las cosas que nos pesan, o las cosas que realmente nos dan una alegría, que no es superficial, cuando estamos muertos, estas cosas están calladas. Cuando estamos muertos espiritualmente, no bendecimos a Dios, no damos gracias, de nuestra boca no sale la alabanza, no sale tampoco palabras de perdón, de reconciliación. Muchas veces pasa, incluso dentro del matrimonio, donde en teoría el matrimonio no hay relación más íntima que esa, entre dos personas. Y muchas veces dentro hay una muerte profunda que no te deja expresar lo que tienes dentro a tu marido, a tu mujer. Decirle cuáles son los problemas serios que estás pasando, qué es lo que te hace sufrir verdaderamente. Y quizás los juicios que llevas dentro, que eres incapaz de expresarlos y pedir perdón. Cuando estamos muertos espiritualmente,
el demonio nos sella la boca para que no toquemos lo profundo, lo esencial en nuestro corazón, sino que vivamos en lo superficial. Y en Cristo tiene este poder, como hemos visto 2 domingos atrás, de abrir los oídos de los sordos y soltar la lengua, abrir la lengua de los mudos. Y pero para que dentro de nosotros, hermanos, salga esta libertad de poder hablar, de poder pedir perdón, de poder reconciliarnos, de poder alabar a Dios, de bendecirlo, es necesario que antes Dios nos abra el oído, que haga esta obra, este efatá en nosotros. Hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de poder escuchar siempre más su palabra, fiarnos de ella, decirle sí como María, para que también de nuestros labios brote la alabanza, se manifieste la vida que Dios quiere darnos, que nos va dando, esta vida que Él mismo nos ha ganado con su muerte y resurrección. Ánimo, hermanos. Alabado sea Jesucristo.